a esta rueda de prensa en la que vamos a dar a conocer los horarios, la participación activa, de nuevo por segundo año consecutivo en el entorno natural del lago. Se va a celebrar el Campeonato de Extremadura de Fútbol Playa. Precisamente el año pasado, desde la Federación Extremeña de Fútbol, se hizo una apuesta fuerte y decidida porque en nuestro municipio, para que en el entorno natural del lago se celebrase el Campeonato de Extremadura de Fútbol Playa. Fue todo un éxito y precisamente fruto de ese éxito, fruto de la participación, fruto también de los premios obtenidos y en definitiva del buen sabor de boca, tanto de participantes como de la propia organización, pues de nuevo nos damos cita el próximo 1 de julio, sábado, como decía, en el lago de nuestro municipio de Jaraíz de la Vera, para celebrar el Campeonato de Extremadura de Fútbol Playa, en el que van a participar 10 equipos, en el que de esos 10 equipos hay 2 equipos que son del municipio, son equipos locales que se han formado para poder competir en este Campeonato de Extremadura, en esta categoría, y para ello pues tenemos que agradecer desde el área de la Concejalía de Deporte y desde el propio Ayuntamiento pues la apuesta decidida de la Federación Extremeña de Fútbol. Hoy también nos acompaña en esta rueda de prensa José Javier Moreno, en el que desde el próximo 1 de julio, de manera intensa, pues todos estos participantes de todos estos equipos, más la propia organización, pues van a estar en nuestro municipio, van a poder también disfrutar del entorno natural, de los entornos turísticos, del propio patrimonio que tiene Jaraíz de la Vera y también la zona, la comarca de la Vera, y desde luego desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en un horario intensivo sin parar, se va a celebrar este Campeonato de Extremadura de Fútbol Playa. Y sin más, pues yo le cedo la palabra a José Javier Moreno, miembro de la Federación Extremeña de Fútbol, que nos acompaña en esta rueda de prensa, que agradezco a él y a toda la Federación Extremeña pues su agradecimiento y su apuesta decidida por volver a contar con nuestro municipio, con Jaraíz de la Vera, y sin más pues le paso el turno de la palabra para que él nos pueda desgranar algún detalle más de este Campeonato de Extremadura de Fútbol Playa. Muchas gracias, Luismi. Como siempre, por parte de la Federación, darte las gracias. Como siempre que hemos traído cualquier cosa que Jaraíz está con los brazos abiertos y nos ha prestado toda vuestra colaboración. Y un año más, el año pasado quedó aquí en Jaraíz de lujo, la gente quedó encantada y te lo volvimos a ofrecer y otra vez, como no, pues a Jaraíz se ha volcado en hacer un evento de un día entero, como has dicho, todo muy intensivo, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, con un pequeño parón, pero pequeño, para comer, con 8 clubes, que son 10 equipos, y que se van en el formato de competición, van a ser 2 grupos en una primera fase, 2 grupos de 5 equipos cada grupo, luego con unas semifinales y final. Decimos lo mismo del año pasado, el que no conozca lo que es el fútbol playa, que se acerque al lago el sábado a verlo, porque le va a quedar impactado, le va a gustar, porque por todos los sitios donde hemos ido y vamos, la gente al final queda encantada, porque es un deporte que a lo mejor la gente lo ha visto por la televisión, pero verlo en directo es mucho más lúdico y mucho más agradable que verlo en televisión. Y por mi parte, si alguna cosa queréis, lo que sea, yo por mi parte ya terminé. Nada, pues ahora si hay alguna pregunta o alguna cuestión sobre el Campeonato de Extremadura de Fútbol Playa, estamos a vuestra disposición. Cintia, ¿tú alguna cosa más que añadir? Nada, simplemente reiterar las palabras que habéis dicho, ambos, y que el fútbol playa es un desconocido y gracias a este evento, pues ya también con el del año pasado, pues será más conocido para nosotros y animar a todo el mundo a que visite el lago este fin de semana. ¿Cuántos jugadores vendrán aproximadamente? Pues vienen un promedio de entre 12 y 15 jugadores por equipo. Y si son 10, son unos 120, unos 150. Luego también queremos destacar que ya que el Ayuntamiento hace el esfuerzo de montar el campo, el domingo vendrán a entrenar la selección cadete y la selección infantil para preparar el Campeonato de España que jugamos los próximos días del 4 al 6 de julio. Y aprovechando que está el campo, por la mañana se harán unos entrenamientos de las dichas selecciones para prepararlo con el campeonato. Para que también si alguien quiere acercarse a ver los entrenamientos, allí estaremos viendo.
¿Masculino o femenino? No lo he entendido. Son masculinos, los dos masculinos, sí.